Tomamos el aire cuando son exactamente las 13 horas con 10 minutos. Tenemos una temperatura de 13 grados con 3 décimas en estos momentos, al igual que la sensación térmica. El cielo ya se puede ver el celeste turquesa del cielo del día de hoy. Algunas nubecitas se están dando vuelta por ahí, pero nada que temer ya, no va a llover por lo menos hasta el día viernes. El viernes vamos a tener algunas lluvias débiles, pero ahora, no digo temerle, pero bueno, ojo con el viento, Acordate que hay alerta amarilla en cuanto al viento, porque podemos tener ráfagas de 60 hasta 80 kilómetros por hora, Dicho todo esto, estábamos escuchando a Chico Novarro, Arráncame la vida, y como lo prometido es deuda, yo te decía que hoy recibimos una visita de lujo acá en los estudios de Radio Fénix FM 100.3, transmitiendo en vivo directo desde el corazoncito neurálgico de la ciudad de Martínez, y estoy hablando del señor Jorge Altamira. Él es político argentino, miembro fundador y dirigente de Política Obrera y el Partido Obrero, que es el PO, fue legislador porteño, pero también fue candidato a presidente de la Nación en 5 oportunidades. Ya he tenido la oportunidad de hablar con él un par de veces por teléfono, por él lo tengo acá sentado frente a mí, así que voy a proceder a decirle muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo dice que le va? Bien, ahora que salió el sol, fantástico, porque la lluvia esta provocó muchas inundaciones. Justo estaba hablando de eso yo. Mire usted. Y él revela, bueno, tengo que decirlo, revela lo totalmente negativo de la decisión de este gobierno de no hacer obras públicas, ni tampoco del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acabo de repetir lo mismo. Quiero voy a equilibrar, pero como el gobierno de la provincia de Buenos Aires se jacta de que las hace, pero que tenemos nacional considera que es un crimen hacer obras públicas, el que paga el pato son los trabajadores, especialmente de los barrios más carenciados. Sí. Porque en los barrios privados hay algunas medidas que se toman y bueno, quedan ajenos a eso. Bueno, eso ya mismo como programa político para una elección en la provincia de Buenos Aires dice todo. Totalmente de acuerdo. Esto es una absoluta prioridad. Sí. Y la financiación de todo esto tiene que salir de los que ganan millones y millones. Usted piensa que el gobierno acaba de hacer una licitación de deuda que le da a los que hayan comprado los títulos del gobierno un 5% mensual. Y las jubilaciones y los salarios 1,9. No, los salarios no llegan. No, los salarios menos. No. Los salarios 1%. Yo me fui a los jubilados. La pauta es el 1%. El 1%. El 1,9 fue la tasa de inflación. Sí, correcto. Y por eso me quedó los jubilados que van con el 1,9. Entonces el 1% para un jubilado y el 5% para un comprador de deuda. ¿Y por qué? ¿Qué laburo hace un comprador de deuda? Comprar una deuda, cuánto aporta al valor de la producción? Además, el gobierno utiliza ese dinero para pagar deudas. Entonces estamos en un circuito donde una minoría juega a endeudarse y pagar deudas con tasas de interés fabulosas, y esta mayoría popular. Este es el escenario, de alguna manera, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires en víspera de las elecciones del 7. Yo, Jorge, justo tocó el tema, y yo siempre cuando termino la última hora hago la noticia del día, una editorial con respecto a mi pensamiento, a mi posición o mi opinión, ¿no? Y justamente está hablando de las inundaciones. A mí me tocó ver muchas inundaciones, una muy grande acá en Boulogne, en San Isidro, en el año 70 me parece que fue, cuando quedó todo abajo, ¿no? Pero sigo viendo inundaciones por todos lados, ¿no? O sea, pasaron 50, pasaron 60 años y estamos siempre igual. No hay obras, no se hace nada. La gente realmente... Escuchaba hoy una noticia, mejor dicho, un movilero que estaba... donde había una señora que, bueno, el barrio de ella se había inundado, y el movilero le pregunta: señora, pero bueno, ¿esto es ahora? No, hace 40 años que me pasa lo mismo. Bueno, mire, lo que usted dice que es tan sencillo, lleva a una conclusión que también es sencilla. ¿Dónde estuvo el capital privado en todo este tiempo? Porque finalmente, yo si fuera un capitalista de la construcción, buscaría clientes. Obvio. ¿No es cierto? Y tomaría mis iniciativas
y haría propuestas de construir obras que impidan esta inundación, por las cuales cobraría una renta, una ganancia, y en 40 años algún gobierno lo convenzo. Y sí. Por lo tanto, el capital privado prefiere, frente a la Avenida Libertador, donde estaba el Tiro Federal, Sí, construir un edificio en torre. sí. Cerca de la cancha de River. Claro. Sí, ¿Se da cuenta? sí, al lado del Entonces, Senado. como usted ve, nosotros que somos socialistas, tenemos una visión correcta de las cosas. Si no hay una intervención efectiva contra la orientación del capitalismo, las necesidades populares no van a progresar. Y le voy a contar algo más. Si se hace una lectura tranquila de la prensa internacional, este es el gran problema en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania. El problema en general de la vivienda. Es el gran problema, y yo le comentaba recién en una radio que me estaba entrevistando, que en el caso de Alemania hay 3 grupos que controlan la propiedad inmobiliaria, y la población de Berlín pide su nacionalización debido a los alquileres que cobra. Entiendo. Entonces, como usted ve, hay una crisis de vivienda fenomenal, porque... Y con potencias. ¿Cómo? Y con potencias en el mundo como países. Con potencia, porque la vivienda, incluso más estructuralmente que los medicamentos, pero como los medicamentos, es lo que se llama la demanda inelástica. A ver, si yo comía afuera una vez por semana, puedo no comer afuera nunca más. Pero si el médico me dice, mira, loco, el colesterol no se te va a bajar nunca si no tomas esto, lo tengo que tomar. No se puede suprimir. No lo puedo hacer. No cenaré. Obvio. Lógico, Pero la pastilla. Pero esa pastilla la tengo que tomar. Entonces la vivienda, que es más que la pastilla porque es el ámbito de construcción de la familia y todo lo demás, el capitalismo no lo va a resolver. Nosotros estamos proponiendo en estas elecciones, no sé si usted sabe, somos candidato importante porque es un obrero de la fábrica Unilever. Sí, en el Parque Industrial del Pilar, Pablo Bush. Sí, estuve hablando con él hace una semana y media. Bueno. Estamos proponiendo el congelamiento de los alquileres, porque con la liberación... Sí, me lo dijo él, sí. Se ha producido un estallido general. Entonces tiene que ser congelado, queremos ser concretos. Ahora uno dice, bueno, esto es una medida, digamos, inmediata. No, pero forma parte de nuestra concepción. Porque una concepción no es para que se haga en el futuro, el siglo que viene. Arranca en todas las manifestaciones que usted tiene en la vida cotidiana. Todas esas tienen que ser coherentes con el objetivo del socialismo. Bueno, ¿qué significa aquí? En el futuro buscaremos que no haya que pagar más que un 10% de un salario para tener, digamos, una vivienda en caso de alquiler o de expensas, si fuera propia la vivienda. Pero empecemos por congelar, ¿no es cierto? Después los salarios, las jubilaciones. En Argentina sobra el dinero, pero lo acapara el gobierno estatista de Milei en el manejo de la deuda. Trae dinero de acá para pagar deuda. Mire, creo que es todo un acierto, un comunicado que sacamos ayer. El gobierno estatiza los bancos. Sí, ayer escuché la noticia o la leí, el gobierno le ganó a los bancos, ¿no? Esa fue la noticia. No, claro. No, le ganó porque hay una puja entre ellos. Sí. Pero lo que hizo fue estatizarlos. Porque el 50% del dinero que está en los bancos se guarda en encaje. Sí, el famoso encaje. Y una parte que lo paga el que quiere un préstamo. Porque si yo tengo 100 y tengo que pagar por los depósitos de 100, pero voy a prestar 50, voy a duplicar la tasa de interés porque tengo 50 inmovilizados. Los inmovilizó el Estado y una parte los remunera, porque usted puede tener ese dinero no en efectivo, sino en títulos del Estado que dan 5% mensual de interés. Entonces el banco dice, no quiero tener ningún cliente.
Lo ¿Para quiero qué? solo al Estado. Por eso, ¿para qué necesito un Porque cliente? ¿quién me va a dar 5% por mes Y con seguridad. y con seguridad? Bueno, más o menos. Bueno, digamos que El sí. Estado. Entonces usted se da cuenta la falacia de que este gobierno tenga algún tipo de liberalismo. Es un estatismo completo porque se trata de proteger al capital. Ajá. Cuando se trata de proteger el capital, el Estado es sagrado. Cuando se trata de proteger a la población trabajadora, no, nada de Estado. Arréglatelas. Jorge, ¿en qué año empezó con la política usted? Bueno, siempre me interesé porque vivía en un hogar muy humilde, Ajá. pero donde la política se hablaba mucho. Quiero decir con esto que me entró muy, por ejemplo, me acuerdo en la primaria, que yo no le he hecho la culpa a los maestros, sino que de algún modo ellos decían con qué alumno estoy tratando, ¿no es cierto? Bueno, en cuarto, quinto y sexto, en aquella época no había séptimo. Exacto. Estoy repitiendo lo de aquella época. Me polemizaban ellos a mí, Ajá. a sabiendas, claro, a los demás chicos no, pero a sabiendas de que yo alguna respuesta les iba a terminar dando. Por lo tanto, puedo decir que yo en primaria polemizaba con mis maestros y creo que les gané. Mire usted. Creo que yo defendía mis puntos de vista. ¿Y militar cuándo empezó? Bueno, en primer lugar, yo entré a trabajar a los 13 años, más o menos, no me acuerdo si 12 o 13. Entonces, donde entré a trabajar en una especie de sanatorio, era una época de mucha represión a los sindicatos. El delegado del sanatorio, como yo iba a hacer tareas afuera, me decían, lleve esto acá, era un chico. El cadete. Una especie Casi de cadete. Claro. Me utilizó de correo. Ajá. Con otras fábricas del Sindicato de Sanidad para organizar el acto del 1 de mayo de 1957. Sí. Lo cual lo podían haber hecho con cualquier cadete, pero se ve que el delegado me tenía bien fisonomizado de que yo eso lo iba a hacer con mucha buena voluntad. Claro. Y tuve la satisfacción, el 1 de mayo de 1957, en la Plaza 11, con 15 años, de estar parado ahí, diciendo, este acto lo organicé yo. Usted hizo la logística. Bueno, sí, ¿no? Y sí. Al final, los oradores no son los que hicieron el acto. ¿Quién era? Son todos los que pusieron la estantería y que claro. Y era político, porque no se podían comunicar entre ellos de otra manera. Estaba la dictadura, claro. ¿no es cierto? Entonces decían, bueno, un chico zafa con la dictadura, ¿quién va a parar a un chico de 15 años o lo que fuere? Bueno, eso es una anécdota que tengo. Sí, pero... Con lo cual no puedo decir, bueno, ¿y por qué lo pongo? Usted me pidió militancia, bueno, porque hice algo práctico. Exacto. Entonces, tomémoslo como una militancia. ¿Qué tal? Y después de tanto tiempo, tantos años transcurridos, ¿no? Yo me preguntaba hoy cuando venía para acá y decía, yo me voy a animar a preguntarle a Jorge, ¿Argentina en ese momento era un país peronista ya? ¿O tenía ese no? Sí, muy peronista, ¿no? ¿Cómo? No, yo me crié en una Argentina recontra peronista. O sea, era muy peronista. Recontra, porque, por lo menos desde mi ángulo de niño, digamos, cuando derrocan a Perón, yo creo que se terminó el mundo. Mira. La sensación que yo tuve el 19 de septiembre de 1955, no puedo describirla, pero yo creí que la humanidad entera se acababa. Mira. Y además con mucha bronca contra Perón. Probablemente la que me formó, el hecho que me formó a mí políticamente fue ese día. Mire usted. ¿Por qué? Porque
siguiendo con mi papá, con mis hermanos, los acontecimientos, el bombardeo de Plaza de Mayo, un tío mío muy cercano a nosotros, que a una cuadra de mi casa era dirigente sindical de los porteros. Y por lo que veía, la idea que me había formado, Perón le ganaba a los dos golpistas. Él entregó el gobierno. Uh-huh. Entonces, tan vinculado a la clase obrera como ya estaba, dije, estos partidos son todos unos hijos de puta. El mejor de todos es un hijo de puta. Acá los obreros tienen que tener su propio partido. Mire usted, porque estamos hablando de política obrera. Uh-huh. ¿Cuánto? 10.000 años después. Uh-huh. Sí. Mire usted cómo me marca la Revolución Libertadora, el golpe militar, me marcó todo un horizonte que yo traté de llevar adelante en forma sistemática, al punto que con el tiempo me incorporé a un grupo de izquierda, pero que dirigía Silvio Frondizi. Silvio Frondizi es un gran intelectual, realmente un intelectual importante, no gran, pero era un intelectual importante, que era el hermano, claro, de el que iba a ser presidente de la Nación. De Arturo Frondizi. Sí. Tenía un grupo que se llamaba Praxis. Ajá. Praxis quiere decir Unión de Teoría y Práctica. Uh-huh. Bueno, yo milité ahí, etcétera. A los 18 años, bueno, este partido decía que había que construir un partido de la clase obrera. Justo lo mío. Uh-huh. Pero a los 18 años, en 1960, Silvio Frondizi es persuadido, y va a marcar su evolución ulterior, de que hay que hacer un frente nacional, de liberación nacional. Yo dije no. Y yo tenía 18 años. No, habíamos quedado que esto era un partido obrero. Entonces se formó una fracción detrás mío, claro, a los 18 años, y la de Silvio Frondizi, que era un hombre grande, tendría 55 años. Sí, me imagino. Y 55 contra 18. Y me echó. ¿No es cierto? Naturalmente, yo creo que tenía una posición justa. Bueno, me echaste, fenómeno. Seguiremos. Lo que fuere. Además, yo entré temprano a la universidad porque di quinto libre. Ajá. Porque la secundaria era muy tensa, además yo trabajaba, estudiaba, dije, pasemos a otra etapa. Bien. Y me maté para dar quinto libre, claro, con lo cual me ahorré un año de la secundaria. Sí. ¿No es cierto? De modo que usted se da cuenta que en esta lucha empezamos, digamos, muy jóvenes. Claro. Pero es el problema que no es solo de la Argentina, sino que ahora es universal. Uh-huh. Porque ¿quién orienta a la clase obrera en el mundo frente a esta guerra mundial? ¿Quién la orienta? ¿Quién se opone? Nadie se opone. Y la guerra mundial significa la muerte de los trabajadores, porque ¿quiénes son los soldados? No va a venir Elon Musk a cargar una ametralladora. Es el pueblo que es enviado a la lucha. Y después ya empiezan los grandes ajustes presupuestarios. Ajá. Cortar educación, salud, vivienda, salarios, porque hay que rearmarse. Esta es hoy la consigna de los gobiernos de la Unión Europea, el rearme. Y el jefe de la OTAN lo dijo, déjense de joder, un poquito menos de educación, un poquito menos de salud, un poquito menos de vivienda, no molesta a nadie porque se trata de defender a la patria. No, mentira, son intereses imperialistas. Porque si se trata de defender a la patria, te doy la mitad del sueldo. Claro. ¿Me explico o no? Si es realmente esta comunidad que integramos el pueblo trabajador. Acá hay intereses imperialistas, quedarse con Ucrania, sí, con Siria, con Cisjordania, con el Cáucaso, con como son varios los que quieren quedarse con lo mismo, track, era guerra. Más o menos yendo por el mismo camino,
Y yo ayer hablaba con una dirigente de acá de San Isidro, muy jovencita ella, que se postula ahora, se candidatea a concejal, ¿no? 27 años ella, ¿no? Y yo le decía, ¿dónde están las propuestas de los políticos hoy día? Porque yo me acuerdo cuando yo era chico también, y me acuerdo mucho de Manrique, me acuerdo mucho de Balbín, ¿no? Esos oradores que se paraban y la oratoria, ¿no? Voy a proponer esto, la famosa plataforma política. Exacto. ¿En dónde está hoy día? No, esta es una cosa muy importante y me gusta mucho, la palabra me gusta no es adecuada. Quiero destacar esto que dice usted, porque es lo que vengo explicando los últimos días. Por primera vez, no hay nadie que tenga plataforma. En cambio, si usted tiene acá algún folleto nuestro, va a ver la plataforma nuestra, todas las reivindicaciones, que ya está hace más de un mes. Sí, tengo la gacetilla, la dejé en casa, pero claro, me la dieron acá cuando vino. Todo, etcétera. Nadie, ni la izquierda. Es decir, acá lo importante es llegar al Parlamento, sí, ocupar un lugar, ocupar una sillita, y después vamos navegando. Sí. Ahora, entonces este punto es gravísimo, ¿no es cierto? Este punto es gravísimo. Por ejemplo, alguien me comentaba en otra radio que los medios de difusión engañan a la gente sobre la selección y todo lo demás. Digo, bueno, la mejor forma que luchar para que no engañen a la gente es que cada uno diga cuál es su plataforma. Por supuesto. Ahora, como nadie tiene su plataforma, cada uno dice lo que se le da gana. Y no alcanza con que alguien dé una respuesta ocasional. No. En una entrevista diciendo, por ejemplo, voy a hacer tal cosa. No, papito, ¿vos te representás a vos mismo o sos parte de un colectivo político? ¿Un colectivo político qué va a hacer? Porque finalmente tampoco se trata de proponer algo como yo le puedo proponer a mi hijo que en lugar de ir a comer un bife, vayamos a comer una tortilla. Exacto. Vamos a llegar a un acuerdo. Son intereses antagónicos. Exacto. Entonces, ¿quién te respalda a vos? ¿Cómo tenés? ¿Cómo vas a actuar? Y todo lo demás. Entonces, acá lo que va a ocurrir es un desplome del sistema político completo. Porque Milei lo que ha hecho es colocar gente que no tiene ningún programa. Pero él tiene un programa, Milei. Entonces va a bajar línea. Ustedes votan lo que nosotros mandamos. No sé, a esta gente de la farándula, de distintos lugares, estaba viendo todos ayer, estaba viendo realmente. Es decir, no tiene militantes, entonces dice, bueno... Suman de esta manera. Pero hay que tener cuidado, porque cuando uno lleva gente de estas características, que cobran una dieta del Parlamento y todo lo demás, siempre hay alguien que te puede pagar más. Entonces, si hay una confrontación de intereses, la bancada de Milei va a ser asediada por los lobbies para un lado o para otro, especialmente si empieza a perder autoridad. Claro. Así que usted tiene un Congreso que por ese lado ya ve esto. Y en el caso del peronismo es muy interesante porque han hecho lo imposible por evitar ir separados. Sí. Entonces, gente que está enfrentada va toda la misma boleta. Sí. No van a actuar en forma homogénea. No, para nada. Claro. Están en la boleta nada más. Están en la boleta. Están escritos así, punto. Están inscritos y cada uno tiene otra visión, otros intereses. Con lo cual la división que evitaron en las urnas se va a reflejar en el Parlamento. Y sí. Entonces vos no podés votar por ellos. Porque ¿por quién estás votando? Digo la famosa representación. Claro, porque tiene que haber una cierta coherencia. Sí. ¿No es cierto? Entonces, acá no, acá se hace un elogio de la incoherencia. ¿Qué quiero decir? Cada uno cree que es coherente con el mismo, pero va en una lista donde las coherencias están divididas en 4 o 5 grupos. Usted va a tener este Congreso y lo va a tener en un escenario económico que es de default. El escenario argentino es de default, porque nadie paga 5% de interés mensual si tuviera dinero para pagar la deuda. Y además, si paga 5% de interés mensual, lo que va a tener que pagar, porque ahora ya no es
lo que tenía que pagar antes. Es lo que tengo que pagar ahora con el 5% mensual. Claro. Va a ser terrífico. Entonces el gobierno que está engañando no tiene superávit fiscal de ninguna manera. De ninguna manera. Es una contabilidad falaz. El famoso librito con lápiz. Es muy sencillo. Un cuadernito con lápiz, dice. Es un cuadernito con lápiz, pero que es lo siguiente. Porque se borra, digo, el lápiz, ¿no? No, claro. El tema es el siguiente. Si usted gasta y usted lo paga con dinero, lo anotan. Entonces, como no tienen el dinero para pagar, la mayor parte de lo que gastan lo hacen con deuda. La deuda no se considera un pago del gasto, porque no saqué el dinero. Contablemente. Ellos no la consideran. En el lenguaje del presupuesto, usted tiene un presupuesto de caja, cuánto gastó y cuánto pagó, y un presupuesto devengado. En ese presupuesto hay que meter toda la deuda. Si metemos toda la deuda, los intereses, si los metemos, este es el gobierno con mayor déficit fiscal de la historia, mientras su electorado cree que está votando por el superávit fiscal. Jorge, mire qué estafa. ¿Se acuerda de la famosa deuda externa? Antes, en nuestra época, era deuda externa, ¿se acuerda? ¿Cuánto debemos hoy día? No, pero espere, porque usted no se la voy a dejar pasar. A ver, diga. No, porque es muy interesante. Antes era la deuda externa, porque Cristina Kirchner, todos decían, no tenemos un mercado de capitales local. El día que tengamos un mercado local, nos financiamos sin deuda externa y todo lo demás. Yo les dije, estaban soñando despiertos, porque la interconexión entre los mercados extranjeros y los mercados locales es instantánea. Usted aprieta un botón y una deuda local la tiene que pagar en dólares. Ahora le voy a mostrar cómo. Pero quiero decir, no existe esa desconexión. Lo digo especialmente por cómo Cristina lo defendía. Era independencia económica, no es independencia económica. Entonces, el tema es que usted tiene una deuda externa y una deuda local. Da la casualidad que la deuda externa y la deuda local en dólares, la deuda local es en pesos, pero si la cambio a dólares, son iguales, 250.000 cada una, millones, 250.000 millones, más o menos, a lo mejor un poquito menos, 240, disculpe menos. Redondeando, claro. Usted tiene 500.000 millones de dólares. Ahora, lo de la deuda local, dice, mira, a mí me pagás una tasa de interés como la gente, porque si no voy y compro dólares. Claro. Ya está, se acabó el mercado local. Y es inevitable que sea así, porque si compite el mercado norteamericano con el mercado argentino, va a ganar el norteamericano. El norteamericano van a traer los dólares, se van a llevar tasa de interés grande y inmediatamente después se va. Ahora, un argentino no va a ir a poner plata a Estados Unidos, a hacer un interés y volver a la Argentina. No vuelve más a la Argentina. ¿Ve la interconexión de la que yo hablo? Entonces, este es el gobierno del mayor déficit fiscal. Nadie estafó como este. Mire que han estafado en este país. Han estafado. Cavallo ha sido un estafador serial. Por ejemplo, él no podía emitir, Cavallo, porque un peso es un dólar. Claro. Entonces emitía a través del Banco Nación. Es un estafador. Y le voy a decir una cosa que yo soy el único que la denuncia. Siempre me llamó la atención. Lo cual revela que cada uno se siente cómplice de algo acá. Ocurre lo siguiente, para darle seriedad a la convertibilidad, seriedad entre comillas, Cavallo contrató un seguro para la convertibilidad. Con el Deutsche Bank y el Banco Morgan. Es decir, que si mañana se quiebra la convertibilidad, te haces cargo los bancos. Es una cosa extraordinaria. No he visto algo así parecido en el resto del mundo, pero los bancos compraron el seguro, quiero decir, entregaron el seguro y cobraban una prima. Cuando se viene abajo la convertibilidad, no aparece ningún banco compensando a la Argentina, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi hipótesis?
le armaron un golpe de Estado de la Rúa porque pueden alegar que ellos lo que hicieron es comprar un seguro de la convertibilidad, pero no frente a catástrofes exteriores, que cuando se trata de algo natural es un volcán, sí, un tsunami. Yo aseguré esta casa y la barrió un tsunami. No, un inmueble. No, un tsunami, yo no te cubrí un tsunami. Claro, por eso. Yo te cubrí. Lo que pasa con los autos, con el granizo también. Con el granizo, lo que fue. Entonces hubo un golpe de Estado para que no se le pague la deuda con la convertibilidad. ¿Me entiendes? En una palabra, lo que tenemos por delante es un Congreso en estado catatónico y tenemos por delante también una situación de default, porque el dólar está sobrevaluado. La tendencia a escapar al dólar es tan intensa que a pesar de estos intereses en pesos, sigue la compra de dólares. Sí, se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Entonces, mire qué escenario. Eso hay que advertírselo a los trabajadores, porque frente a una crisis así, nosotros tenemos que estar en el Congreso. Para decir, esto, a ver, le digo a cualquier oyente, lo que yo le estoy diciendo a usted, no es importante, no tendría que estar, bueno, Pablo Bulle es senador, el candidato a senador, no tendría que estar él en el Senado diciendo esto que estoy diciendo en esta radio frente a esta situación para ver qué se hace. ¿Y cómo se para una cosa de ese tipo? No hay que pagar la deuda. ¿Por qué no hay que pagar la deuda? Le explico muy sencillo porque sí, a ver. El tema es el siguiente. En todos los regímenes, por mucho tiempo, la gente para construir algo se tiene que endeudar. Sí. Entonces no tiene ningún sentido que uno diga, si no pagas la deuda no te van a dar crédito. Si no me dan un crédito no voy a tener una casa. Eso es elemental. Pero cuando yo estoy pagando una deuda, que son intereses acumulados, porque no pude pagar la deuda anterior, intereses, ya estoy pagando el robo. Es la usura. Eso está prohibido en el derecho internacional y en el derecho argentino. Además es interminable, no hay forma de terminar. Este problema de Argentina, típico bien de Argentina, se ha transformado en mundial. Porque Donald Trump ha dicho que Estados Unidos no tiene condiciones de pagar la deuda norteamericana. Es de 38 billones de dólares. Y el Producto Bruto de Estados Unidos es de 24 billones de dólares. Flor de suma, 38. Entonces estaba proponiendo no pagar más la deuda. Trump, no política obrera, pero pagar los intereses. ¿Qué quiere decir? Que la deuda sigue, se muere Trump, se mueren los hijos de Trump, los nietos de Trump, los bisnietos de Trump, sigue la deuda, no se paga la deuda, pero siempre se pagan los intereses. Es una señal de default. Ningún capitalista va a aceptar eso por muchos motivos. El primer motivo es que si yo sigo invertido en un lugar que me da tal beneficio cuando puedo meterlo en otro lugar por un beneficio mayor, vos me estás coartando la acción. Pero esto es un fenómeno mundial. El capitalismo está en una crisis vertebral. Por eso hay guerra. ¿Cómo era que se decía? Detrás de gran hombre hay una gran mujer. Siempre hay una gran mujer. Hay una gran mujer. Bueno, detrás de una gran guerra hay una gran crisis capitalista. ¿Y por qué la tiene que pagar el que trabaja todos los días? Este es el planteamiento nuestro. Esa es la plataforma política. La idea global, dentro de la cual tenemos reivindicaciones, porque hay cosas que vamos a alcanzar de aquí a 2 años, hay cosas que hay que alcanzarlas mañana. Por congelar los alquileres, aumentar los salarios, prohibir los despidos. Eso para luchar ahora. Un programa es una especie de puente integral donde está lo más inmediato y no lo que no es tan inmediato porque uno lo coloca en forma secundaria, sino porque por su envergadura representa un cierto tiempo, pero tiene la actualidad. Por eso las cosas estratégicas
hay que señalarlas. Queremos llegar a tal lugar, queremos llegar a tal lugar. Nunca abandonar eso. Mientras que a donde ahora hay que salir, pongámonos en marcha. Bien. ¿Usted considera, Jorge, con tantos años a cuesta de militancia, de participación en la política argentina, que esto es... Yo sé que no tiene que ver con ustedes, pero bueno, tiene que ver con un partido, recién lo nombramos, que es el peronismo. ¿Se puede llegar a terminar el peronismo? No, en mi opinión, le voy a ser franco, y creo que conozco bien el peronismo, además porque sí, lo mamé desde que nací casi. El peronismo no existe más hace mucho. ¿Hace mucho? Otra cosa es tener un aparato. Ajá. Usted tiene intendente, etcétera, etcétera. Entonces mantiene el apellido de su tatarabuelo, que vino de España y fundó las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces usted va con orgullo, apellidos Anchorena, pero ya Anchorena, con sus grandes terratenientes, no existe más. No. Ahora hay grupos financieros que manejan el campo. Entonces el peronismo no existe. Mire. Es un aparato, porque finalmente el Estado tiene que ser gobernado por alguien. Y entonces deposita el peso en su aparato. Como además puede reivindicar una tradición popular, es como un caramelo para los chicos. Todavía incluso te van a llegar a votar. Ahora ya no te votan. En las PASO de 2020, no, en la primera vuelta de 2021, el peronismo perdió 4 millones de votos. Sí, me acuerdo. Ahora ya viene Massa, que no tiene nada que ver con el peronismo. Es un aparato. Y es un aparato que tampoco gobierna todo el país. No. De ninguna manera. No, claro. En las provincias ya ha sido reemplazada. Totalmente. Bueno, totalmente. Así que eso está muerto. Mire usted. Con lo cual, políticamente vivimos a cuenta. Estamos atrasados. Sí, eso es verdad. ¿Me entiende? Eso es verdad. Claro. Comparto totalmente. Claro. Por eso esta propuesta política nuestra y estos planteamientos son importantes. Y como usted alude a todos los años de lucha y todo lo demás, le voy a señalar una ventaja que tenemos. Que nadie nos puede imputar, como le diría, superficialidad, falacia, vos quién sos, qué tenés para mostrar. Hay toda una trayectoria que en gran parte consisten en luchas reales. Y mantienen las premisas ustedes. Claro, pero además luchas reales, conquistas. Yo cuando fui diputado, uno entre 60, metí la ley más importante del movimiento obrero en los últimos 30 años, que es la reducción de la jornada laboral en el subte sin que te toquen el salario. Bueno, pero, y hay otras que podríamos conversar. Pero además hicimos nuestros análisis, pronósticos, etcétera. Claro. Y mientras todo el mundo decía, no, ustedes están equivocados, resulta que tuvimos razón. Entonces eso forma parte de una trayectoria. Hay un caudal. No es que vino alguien, te tocó el timbre y vos le dijiste pase. No. ¿Me explico? Sí. Entonces eso vale. Sí, claro. La lucha queda como una fuerte, un fuerte activo de cualquier práctica política. Me parece buenísimo, por eso comparto lo que decía. Yo siempre reivindico las premisas de los partidos de izquierda, ¿no? Porque siempre están ahí ellos, no se mueven mucho de esa recta donde están ustedes, ¿no? Sí podemos decir de otros partidos políticos, porque sabemos que van y vienen, van para otro lado. Hoy pasaba la canción de Chico Novarro, ¿no? Porque hoy estamos haciendo el día de Chico Novarro, el camaleón cambia de color. Sí. Y bueno, y yo siempre decía, muchos políticos, pero Jorge, muchos políticos cambiaron de color según la ocasión, ¿no? Sí, pero incluso los políticos que no cambiaron de color, a ver, no tienen nada. Por ejemplo, quiero decirlo lo siguiente, a ver, tomemos el caso de Cristina Kirchner. A ver. Uno no puede decir que siempre estuvo en el peronismo. Sí. Pero fue menemista. Sí. Y después fue antimenemista. Eso es cambiar de color. Sí. Por eso. Para mí entonces quiere decir que esto está muy esparcido. Si lo miramos desde ese ángulo, no de Patricia Bullrich. Pobre, le pegaron a Borocotó, ¿se acuerdan cuando le pegaron a Borocotó? Bueno, ¿no? Pero no Patricia Bullrich, que
uno dice que cambia de color porque todos los días está en un lugar diferente. Hay gente que está en el mismo lugar, sí. ¿no es cierto? Pero dice lo contrario. Yo tengo una anécdota, no sé si tenemos un ratito, se la cuento. Sí, unos minutitos tengo, a ver. Bueno, tengo una anécdota que me la grabé siempre, que me quedó muy grabada y que de algún modo marca mucho mi juicio sobre la expresidenta. En un programa con Fanny Tenenbaum. Sí. Fanny Tenenbaum. Fanny Mandelbaum. Fanny Mandelbaum. Fanny la estaba entrevistando a ella y yo estaba ahí para que me entreviste a mí. Ajá. Entonces, no me acuerdo que conversaban, no me acuerdo qué le preguntó Fanny Mandelbaum, pero Cristina respondió lo siguiente: mira, Fanny, yo no soy ya la de los 70. Yo en los 70, cuando llovía, le echaba la culpa al imperialismo. Ahora, tengo una visión más moderna, claro, más esto, más lo otro y todo lo demás. Mira, yo soy de indignarme. Termina de hablar y Fanny Mandelbaum me hace una pregunta. Digo, no, Fanny, yo quiero decir algo antes. Te juro por lo que más quieras que yo en los 70 no tenía idea que la lluvia estaba asociada con el imperialismo. Llovía. Pero que estuviera el imperialismo atrás... Ya es mucho, ¿no? Espera, ni se me pasó por Claro. Ahora estoy convencido. Con el cambio climático... ¿Te das cuenta a lo que voy? Es decir, esta posición casquivana, ella ataca el déficit fiscal de Milei, pero cuando ella vetó el falso déficit fiscal, por si alguien entra ahora al programa y escucha esto, ¿no? El mentiroso, falso, tiene el déficit fiscal más grande de la historia argentina. Pero ella cuando vetó el 82% en el 2009, ¿no? De la jubilación mínima, dijo, me quieren quebrar el equilibrio fiscal. Sí. Sí. Están todos. León Trotsky decía que el capitalismo como un ser humano anda en dos patas, una pata derecha y una pata izquierda. Muy bueno. Cuando anda más la derecha, se le cuenta obviamente la izquierda. El tipo dijo toda una teoría política de la forma más comprensible posible. Jorge, no sabe el placer que tuve en poder hablar con usted. Habíamos hablado telefónicamente, pero tenerlo acá frente a frente a un prócer de la política argentina, porque tantos años de política. Usted tiene 5 veces fue candidato a presidente, el máximo exponente en candidaturas a presidente, me parece, ¿no? Sí, bueno, está bien. Sí. Lástima que no pude estar en la última que se inauguró el debate presidencial. Sí, me acuerdo. Porque ahí Qué lástima. Hubiera aprovechado para toda esa experiencia acumulada para cargarme. Bueno, hay que ver. Seguro. Todavía falta mucho. Jorge, realmente un placer que haya venido. Tengo 5 presidencias de candidatura de presidente por delante. Y vamos por más también. Es un placer poder hablar con usted, realmente. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, nos veremos en cualquier momento, Muy bien. Y acá hacemos el debate también, No sé si usted le habrán informado a la gente de San Isidro. Acá siempre hicimos los debates, ya en el año 2021. Van a ser con concejales. Claro, en el 23 hicimos con los intendentes, candidatos a intendentes. En el 23. En el 23. Ahora no hay. Y ahora hacemos lo de primeros concejales. Claro, hay 8 listas. ¿Qué día es? 27 y 28. Y viene Walter Sánchez por Walter ustedes Sánchez, claro. El 28. El 28. Exactamente. Este mes. ¿En qué horario? 13 horas. Al mediodía. Sí, porque nuestro programa va de 12 a 15 todos los días. Entonces hicimos en el medio. Muy bueno. La verdad que la tercera vez que hacemos el debate en San Isidro. Eso es periodismo. Es compartirle a la gente de San Isidro lo que a veces por ahí uno no tiene hoy día, porque hay mucha gente que la gente grande a las redes sociales tampoco le da mucha pelota. Entonces nosotros a través de la radio
le damos esa en parte se cura en salud. Sí, yo tampoco le doy mucho bolillo. Jorge, un placer. Muchísimas gracias por haber estado Igualmente, acá. gracias. Muchas gracias. Gracias por esta posibilidad de conversar con usted. Un placer. Realmente fue un placer, Jorge. Nos vamos a ir a la tanda. ¿Y qué te parece si vamos con Amnesia? ¿Te parece, Juan Martín? De Chico Novarro.